Bueno, los indicadores, sobre todo en el tema de Pacific Rubiales, muy complicados. Doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, muy buenos días y un saludo a todos allá en la mesa. El desenlace de Pacific Rubiales, según los analistas internacionales, por lo que pasó ayer, ese salvavidas que también asustó aún más a la gente, y los futuros de hoy hacen ver un escenario muy complicado. ¿Esa situación hasta dónde puede llegar? Pues a ver, Julio, es entendible por un lado. Yo creo que todos los analistas que habían puesto el tema de si el dólar se mantenía entre 30 y 40, el petróleo se mantenía entre 30 y 40 dólares, pues empresas como Pacific, porque obviamente no es solamente la posición de Pacific, obviamente la que nos afecta a nosotros en Colombia, pues una de ellas es Pacific, pero a nivel global muchas empresas de exploración y producción de petróleo están pasando por unas dificultades similares. Los flujos financieros eran predecibles y se había visto bien, pero obviamente con un escenario donde el petróleo está inclusive por debajo de 30 o alrededor de 30 o con amenaza de bajar hasta 20, pues obviamente cambia seriamente esos panoramas y ponen dificultades de caja a todas estas compañías, sin lugar a dudas. Sí, doctor Córdoba, ¿y usted de pronto podría explicarnos todo este acuerdo que ha anunciado Pacific, este acuerdo de pagos, y el impacto pues que tendrá también pues en el precio de la acción para los próximos días? A ver, pues digamos que a mí realmente no es a la persona que me corresponde hacer ese tipo de aclaraciones. Yo creo que sería pues la compañía quien tiene que explicar a la opinión y a los inversionistas ese tipo de temas, y los analistas de mercado, que son quienes además pues toman esa información de la compañía, la digieren y se la presentan al público inversionista. Lo que ha trascendido es básicamente pues que están buscando pues un acuerdo para poder primero solventar el tema de los intereses y obviamente reestructurar las obligaciones de la compañía hacia adelante. Doctor Córdoba, también quisiera preguntarle por lo que viene ahorita con Isagen. Una vez pues ya se adjudicó el 57% de las acciones de la nación a la empresa Brookfield. ¿Qué viene pues para las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia? Yo creo que hay como varias dimensiones de ese punto. Lo primero, yo creo que hay que ver esto como un buen acontecimiento para el país y para el mercado. En medio de esta coyuntura internacional de tanta turbulencia, tanta incertidumbre y tanta ambiente, digamos, negativo hacia los mercados emergentes, que un grupo de inversionistas venga a Colombia a hacer una transacción de esta naturaleza, una adquisición de esta naturaleza por más de $2.000 millones, pues creo que es una muy buena noticia para el país y demuestra que hay, digamos, confianza en el mediano y largo plazo en Colombia, más allá de la coyuntura que está probando ser muy difícil. El mensaje del mercado de capitales también para los inversionistas es muy positivo, porque en esta transacción se está, digamos, protegiendo plenamente los derechos de los accionistas minoritarios. Hay una transacción que se hizo, que es la venta del control que tenía el gobierno sobre la compañía a un precio determinado, y el comprador está obligado a hacer una oferta pública de adquisición al mismo precio a los demás accionistas. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia para el mercado, es una noticia de confianza, que los accionistas minoritarios reciben un trato equivalente, un trato igual que lo que el controlante está recibiendo. Yo creo que eso es muy positivo. ¿Cuál es el procedimiento? Ellos tienen 2 meses, digamos, para presentar todos los trámites, digamos, de aprobación de la oferta pública de adquisición, y en los siguientes 4 meses, digamos, se haría esa oferta pública de adquisición. Entonces, hay un plazo máximo hasta de 6 meses para que se instrumente completamente la oferta pública de adquisición, que es básicamente ofrecer al mismo precio a todo aquel accionista que quiera vender las acciones al mismo precio. Yo creo que eso es un tema bien importante para el mercado, genera, digamos, confianza, y es la manera como se deben hacer este tipo de transacciones. Doctor Juan Pablo Córdoba, al margen de esa transacción, al margen de lo que pasó con Pacific, la gente que lo oye y que oyó la introducción que hizo Julio sobre la caída del valor de las acciones de empresas que cotizan en la bolsa colombiana dice, bueno, ¿qué hacemos con la plata? Los que tienen plata.
Meterla a los bancos, pues la rentabilidad, ya lo hemos dicho muchas veces, es mínima. La bolsa, lánguida, va debajo del colchón. O sea, ¿usted qué le dice a la gente del común que tiene plata y que piensa en la posibilidad de la bolsa? Digamos que aquí hay como varios temas también. O sea, lo primero, yo creo que es importante aclararle a la opinión pública, porque mucho se ha hablado del tema del precio del petróleo y el tema internacional. Evidentemente, digamos que el detonante de mucho lo que le está pasando a la economía colombiana es la caída en el precio del petróleo. Pero el problema no es la caída del precio del petróleo, sino es las consecuencias que esa caída del precio del petróleo tiene en Colombia. O sea, lo que ha puesto de presente es una tremenda vulnerabilidad de la economía colombiana y en particular de la moneda colombiana al precio del petróleo. Y en eso yo quiero ser muy enfático en que ahí tenemos que hacer un llamado a las autoridades para que empecemos a enderezar las cosas, porque no puede ser que cada vez que el precio del petróleo cae $1, el peso colombiano se deprecia en una proporción equivalente. O sea, estamos como que hay una relación directa entre el precio del petróleo y la cotización del dólar en Colombia. O sea, tenemos que trabajar en Colombia por mejorar, digamos, la fortaleza de la economía colombiana y disminuir esa vulnerabilidad que tiene la economía al petróleo en este momento, y creo que ahí nos hemos demorado en entender ese problema y en empezar a atacarlo. Si eso se empieza a atacar con medidas importantes, digamos, para generar inversión y crecimiento en otros sectores que permitan hacer una oferta exportable, creo que lo que hay en este momento realmente son oportunidades. O sea, empresas colombianas que siguen haciendo las cosas bien, que están creciendo y que están haciendo inversiones en Colombia y en el exterior, realmente los precios a los que se están transando son en muchos casos realmente precios de ganga, precios de oferta, que obviamente hay mucha incertidumbre de qué va a pasar en el horizonte próximo, pero que si uno mira una previsión de mediano a largo plazo, hay empresas que están realmente en unos precios que ameritan, digamos, para quien tenga el apetito de aguantar el temporal de los próximos meses, realmente hay muy buenas oportunidades. Doctor Córdoba, ¿y en qué momento la bolsa podría de nuevo suspender la acción de Pacific teniendo en cuenta pues estas drásticas caídas del 25% como se registró ayer? No, estamos muy atentos a los acontecimientos. Las normas de bolsa establecen que cuando se empiezan a dar caídas o subidas drásticas, esas subidas tienen que ser ordenadas o las caídas tienen que ser ordenadas. Entonces, hay lo que se llaman las subastas de volatilidad, o sea, que se suspende temporalmente por un minuto las negociaciones para que el mercado se reacomode y encuentre un nuevo precio. Entonces, digamos que la bolsa tiene unos mecanismos automáticos que permiten, digamos, llevar esas subidas o esas caídas, si las hubiere, de manera ordenada, y que todo el mercado esté enterado de lo que está pasando. Ahora, cuando haya eventos corporativos que es importante digerir por parte de los inversionistas, ahí se toma entonces ya decisiones más administrativas de que se decide pues suspender la acción temporalmente para que el mercado tenga tiempo de digerir las noticias si llegara a haber nuevas noticias. En eso estamos en plena coordinación con la Bolsa de Canadá para que tengamos un juego coordinado si llegara a haber alguna necesidad de tomar ese tipo de medidas. Hablando de preocupaciones económicas, la situación de nuestros vecinos, es decir, muy principalmente Venezuela, que es desastrosa, la de Brasil, que es preocupante, y una de la que no hablamos mucho es la del Ecuador, porque a mí me parece que lo del Ecuador se va a complicar en la medida en que las cosas siguen como van. El otro día un oyente de la W nos preguntaba que por qué Colombia no se dolarizaba, y Julio me formulaba la pregunta a mí y yo dije que me parecía muy inconveniente hablar de una dolarización porque no le veía nada bueno. ¿Cuál es su opinión respecto de esa posibilidad y del impacto que esa dolarización tiene sobre la economía del Ecuador que pesa en Colombia? A ver, sería un error gravísimo que Colombia hablara de dolarización. Tener una moneda independiente le da a las autoridades precisamente la flexibilidad y las herramientas que le permiten a uno soportar un choque como el que estamos viviendo en este momento en Colombia. O sea, precisamente la devaluación de la moneda es la que ha permitido que Colombia haya podido soportar este efecto tan fuerte que viene de afuera a través de una devaluación. Si estuviera dolarizado no tendría la manera de hacerlo, y la única manera de recibir el ajuste sería disminuyendo los salarios nominales de la gente y contrayendo la economía, de tal manera que
tener una moneda independiente es muy importante y le da esas herramientas de manejo económico flexible a un país, y eso es positivo. Y además llevamos pues ya más de 20 años, casi 25 años, construyendo la credibilidad del Banco Central. Precisamente la credibilidad del Banco Central es muy importante para que la moneda que administramos en el país pues sea creíble y la gente quiera sostener la gente quiera tener esa moneda en su portafolio. Así que realmente pues esa es una herramienta muy valiosa para el manejo económico, y de ninguna manera Colombia debería estar pensando o siquiera preguntándose si debería dolarizarse o no. Doctor Córdoba, le voy a hacer una pregunta de ilustración. Hace un par de días el diario Portafolio divulgó un resumen que hizo Bloomberg sobre el tema accionario en Colombia y resumió los últimos 5 años. Pues no le voy a hablar de Ecopetrol, ni le voy a hablar de Pacific, ni le voy a hablar de las que usted sabe que han tenido problemas. Nos sorprendieron compañías muy exitosas en negativo, como el Éxito, como Avianca, como el Bancolombia. Pero quiero dedicarme al resumen que hicieron suyo. 5 años menos 57%. Yo quisiera preguntarle si ese menos 57% de la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos 5 años se parece a algunas bolsas de la región. ¿Algunos vecinos tienen un indicador parecido? Sí, no de la misma magnitud, pero sí. Digamos que hay como dos tendencias. Una, a nivel global, a raíz de la crisis financiera internacional, las bolsas en general han perdido valor relativo frente a los demás activos. Es decir, las bolsas se han desvalorizado más que, digamos, los índices en general. ¿Por qué? Porque como resultado de la crisis internacional ha cambiado, y la regulación que se ha expedido, ha cambiado mucho el rol de las bolsas y ha cambiado mucho la expectativa de crecimiento de negocios en los mercados financieros. O sea, nosotros veníamos de un crecimiento de doble dígito en todas las bolsas del mundo prácticamente entre el año 2000 y el 2008. Hoy en día los volúmenes de negociación a nivel global están por debajo de lo que estaban en el año 2008. Entonces, digamos que la actividad bursátil se ha mermado y la expectativa de crecimiento a futuro ha mermado, y eso ha hecho que, digamos, los múltiplos de valoración de las bolsas en general alrededor del mundo hayan caído. Se puede mirar cualquier bolsa del mundo y usted verá que en términos relativos pues han caído. En América Latina, pues digamos, en estos últimos 2 años en particular, pues estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo las demás compañías, y es un poco lo que trataba de decir al principio con el tema del precio del petróleo y el problema para Colombia. El problema para Colombia no es el precio del petróleo, sino la vulnerabilidad de la economía colombiana al precio del petróleo, y que eso está afectando la valoración de todas las empresas colombianas, pero no solo las empresas que están en bolsa. Todos los activos colombianos, todas las empresas colombianas que hace 2 años usted coge una empresa privada que estaba cerrada, que no estaba en bolsa, la valoraba sus flujos, valoraba su tasa de crecimiento, y la convertía a dólares y tenía un valor de una compañía. Hoy el valor de esa compañía es una fracción de lo que usted hubiera tenido con la misma compañía 2 años después. Y en el caso particular de la bolsa, pues naturalmente la caída en los volúmenes de negociación que hemos visto en los últimos años, en los últimos 2 años en particular, el año pasado, la caída de volumen de negociación el año pasado es del orden del 20%. Y el año anterior fue del orden del 13%, o sea, acumulamos una caída en volúmenes de negociación considerables en el mercado colombiano en los últimos 2 años, que tienen que ver precisamente con esta situación más macroeconómica, y eso obviamente le impacta directamente la generación de ingresos de la bolsa. ¿Qué estamos haciendo en la bolsa? La bolsa estamos diversificando nuestras fuentes de ingresos para que no dependamos exclusivamente de la negociación de las acciones, o la negociación de los TES, o la negociación de los instrumentos financieros, sino que empezamos a prestar otro tipo de servicios al mercado de capitales colombiano, mejorando la confiabilidad y la información hacia el mercado colombiano, pero también que nos dé mayor estabilidad en los ingresos, porque tuvimos un pico de generación de ingresos en el 2012 y de ahí para acá han venido cayendo los que son de la bolsa, de la operación, digamos, básica de la bolsa. En los ingresos agregados sí hemos venido creciendo precisamente por esta diversificación, pero en un entorno en el cual los ingresos principales pues sí están cayendo. Señor presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, doctor Córdoba, feliz 2016 y ojalá que mejoren los indicadores. Muchas gracias.